Bienvenidos a nuestro Campo Stream, primer streaming de campo de la provincia de La Pampa. Y de entrada ya, vamos, les quiero adelantar que tenemos una invitada de lujo, señor productor, señora productora, temas de actualidad. Hoy vamos a tocar temas de actualidad, todo lo que ocurre con el mercado de los granos, qué pasa con el gasoil, sube, baja, qué pasa con los combustibles. Hoy vamos a estar tocando todos estos temas porque tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Paulina Lescano, que va a estar visitando el estudio de Render y va a estar sentado acá junto a mis compañeros Celeste Saboya y Santiago Dallavilla. La ingeniera agrónoma Paulina Lescano, que además ya lleva 2 décadas involucrada en el sector, también hace análisis de mercados y está metida en toda la combinación de la comunicación involucrada en el sector. Pero voy a aprovechar a invitar a quienes siempre me acompañan habitualmente en esta mesa, la señorita Celeste Saboya, al señor Santiago Dallavilla. Muy buenas tardes, bienvenidos acá a la mesa de Render. ¿Cómo está, Román? ¿Cómo está, Santi? Bueno, sí, como dijiste, una influencer, le podemos decir, no sé si le gusta. Me parece que no le va a gustar que le digan influencer. Pero le decimos igual, algo me dijo, no me presenten como influencer. Tiene un montón de seguidores. Ella está muy orgullosa de su carrera, porque decíamos ingeniera agrónoma, entonces yo creo que si le decimos influencer, va a venir con... Bueno, especialista en mercados. Muy bien. Especialista en mercados. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Todo bien? Bien, qué manera de traer invitados buenos, profesionales, así que contento porque se viene otra invitada de lujo. ¿Cómo vieron el programa de la semana pasada? Porque antes de que pasemos a esto, me ha llegado muchos mensajes de lo que fue el programa de la semana pasada. Anduvo muy bien el tema en redes, entonces acá le quiero agradecer a la audiencia porque cuando empezamos este programa, y creo que en el primer programa puntualmente lo habíamos mencionado, la idea es hacer una comunidad, de tener una retroalimentación, un ida y vuelta. Y en ese rol, la audiencia ha funcionado. Digo, el último reel que hemos subido, uno de los últimos, ha tenido mucha repercusión. Hemos tenido mensajes particulares a Santi, a Celeste, a mí, a la producción. Sí. Creo que ha salido bueno. ¿Cómo lo vieron ustedes ahí? Re lindo, la verdad, re interesante, sobre todo ese debate así Argentina-Brasil, las comparaciones que se hicieron, estuvo muy interesante. Bien, la verdad que los números espectaculares, mucha gente comentando, y les recuerdo a los que comentaron que mucha gente quería seguir o querían saber más, que pueden ver el programa completo, tanto en YouTube o en Spotify, que a mí me gusta mucho Spotify. Ustedes saben que cuando vamos en la ruta se puede poner pausa, mirarlo diferido cuando queremos. Esa palabra diferido me mata. Y bueno, diferido. Sí, verdad. Diferido. Sí, la verdad que muy bueno el programa, porque me pareció que estuvo interesante la temática. Yo quiero hacer un breve repaso en esta invitación que hace Santi. Primer programa, debatimos un poco de lo que fue la relación campo-estado, y este segundo programa nos metimos un poquito en lo que es el agro brasileño, una potencia mundial, ¿no, Santi? Vos que la tenés un poquito más atada. Claro, fue comparar un poquito qué es lo que pasa allá, en el estado de Paraná. Brasil es un estado, obviamente no es Mato Grosso, pero que tienen 3 cosechas al año, o sea, son 2 cosechas más una safriña. Así que, nada, por ahí llevar un poco lo que pasa en el agro, no solamente pampeano, sino también, todos estamos aprendiendo en esto del agro también internacional. Y también académico, ¿no? Porque con la pata esa de docente, de estudiante, de ingeniera agrónoma, casi ingeniera agrónoma, Valentina. Invitados de parte de Valentina, la verdad que sí, le mandamos un saludo a los dos, a André y a Valen, que había sido su cumpleaños hace poquito, hace unos días. Le mandamos un fuerte abrazo y nuevamente le agradecemos por participar. Y bien decía recién que estamos hablando de temas de actualidad. Yo, antes de que presentemos a nuestra invitada, que se siente en la mesa y empecemos a tener un lindo debate como esperamos que sea, tenemos un pequeño repaso de lo más importante de la última semana. Hay bastante encima, hay bastante. Tenemos la noticia número 1. Gasoil por las nubes, el campo paga el combustible más caro de la región. El gasoil acumuló entre el 20 y 25% de suba en marzo, el mayor salto anual en los últimos 2 años, traccionado por el conflicto en el Golfo Pérsico y la política de paridad de exportación del gobierno. En La Pampa el impacto es doble, encarece el movimiento de Hacienda desde el oeste provincial hacia los feedlots del centro del país y eleva el costo de cosecha de maíz y soja en el norte pampeano, justo cuando se viene la época de gruesa, ¿no es cierto? Yo le quiero preguntar a Paulina si esta guerra es estratégica o no. Una gran pregunta que tengo para hacerle. Le vamos a preguntar muchísimas cosas para preguntarle a Paulina. La verdad que
hay mucho para consultarle, sobre todo teniendo en cuenta la noticia número 2, que nos apunta a la producción, que es los precios de los fertilizantes que se dispararon, y acá el norte pampeano mira la siembra de trigo con preocupación. El conflicto en Medio Oriente bloqueó el estrecho de Hormuz, por donde circula cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes, y la urea pasó de $483 a alrededor de $800 por toneladas en apenas días. La Pampa importa casi el 40% de sus fertilizantes nitrogenados desde esa región y la franja triguera del norte provincial ya empieza a recalcular. Las decisiones de compra deben tomarse en mayo y los primeros análisis técnicos anticipan una reducción del área sembrada o un ajuste severo en las dosis. Hay una... Acá le meto de colación. Hay una información o un análisis que hizo la Bolsa de Cereales de Córdoba que ya proyecta una caída del 3% en el área del trigo para la campaña que se viene. Veremos si acompaña a una suba o si esto lleva a una suba de precios, vamos a preguntarle. Por eso también, por todo esto, este flash informativo que estamos haciendo, nos sirve hincapié para poder elegir a una especialista en grano como es Paulina Lescano. Exactamente, que también ha hablado mucho de lo que viene referido con la tercera noticia o el tercer hecho más importante de la semana, que es que es lo de la modificación del bioetanol al 15%, que es buena para el maíz pampeano, pero el gasoil sigue siendo un problema en el campo. Y esto tiene que ver con la resolución que publicó la Secretaría de Energía, que habilita a subir el corte voluntario de bioetanol en las naftas del 12 al 15%. El bioetanol de maíz cuesta 917 pesos por litro, menos de la mitad que la nafta super, y Argentina tiene capacidad instalada ociosa para absorber el aumento. Para el productor maicero del norte pampeano esto es una buena señal, más demanda industrial interna para sostener el precio del cereal. Así que esto se lo vamos a preguntar seguro, ¿no? Esto tiene que ir seguro en la charla que vamos a tener con Paulina en minutos. Y otras cositas que nos apunta muy interesante la producción, que esto también vamos a charlarlo con Santi, porque seguramente algo nos podés tirar, Santi, de lo que es la Expo Dinámica. Vamos a tener en pocos meses lo que es el Congreso Internacional de Drones en Tucumán, que se anunció al cierre de la Expo Agro 2026 y que lo organiza puntualmente el INTA con la Sociedad Rural de Tucumán. Es el primer Congreso Internacional de Drones Agrícolas que se va a realizar del 23 al 25 de septiembre en Tucumán, y en este caso la jornada de Eureka Drones marcó un antes y un después. Los especialistas proclamaron que el dron ya no es una novedad, sino una herramienta de capital en operación cotidiana. Emanuel Vicentini, coordinador de la Red Nacional de Drones del INTA, sintetizó de la siguiente manera: el productor que históricamente conquistó el suelo entendió que puede conquistar el cielo también. Toma mate. Los drones hoy pueden pulverizar, sembrar, fertilizar, transportar y también pueden tomar imágenes y procesar información con IA y edge computing, no sé si está bien dicho, en tiempo real. Soy un tipo que tiene muy poca parla inglesa. Voy a ir, ya les aviso que voy a ir y voy a traer. ¿Vamos? Vamos. Listo. Vamos a tener que estar entre el 23 y 25 de septiembre en Tucumán, les recuerdo, organizado por el INTA, una actividad que va a estar muy interesante. Y tengo un dato curioso acá, que dice que los drones recuperan rendimiento que la máquina pisotea. Digo esto para que el productor abra el ojo, pare la oreja en caso que no esté escuchando. El cero pisoteo de los drones permite recuperar entre el 2 y el 5% del rinde perdido por el tránsito de maquinaria terrestre. Sí, en algunos casos, cuando el cultivo está en pie, ayuda a no dañar el cultivo en pie, como por ejemplo soja, que es un cultivo complicado, o maíz. Exactamente, en un lote de 100 hectáreas de soja, esto puede equivaler a toneladas. Y el dron no solo ahorra en agroquímicos, sino que literalmente devuelve producción que la cosechadora aplastaba. Y tengo apuntado, porque hicimos una recopilación de lo que fue la apertura de sesiones legislativas en la provincia de La Pampa hace casi un poquito más de un mes, donde el gobernador anunció los consorcios camineros. En ese acto, el gobernador le presentó a los intendentes de las 10 microrregiones de La Pampa un anteproyecto de ley para crear consorcios camineros que están destinados a mejorar los caminos rurales de la red terciaria. La propuesta apunta a que productores, entidades agropecuarias y municipios trabajen juntos en el mantenimiento y la construcción de esa red vial que es clave para sacar la producción del campo. Y entre los puntos más destacados está la adhesión, que será voluntaria para los municipios. Se estudia un sistema de crédito fiscal para que los productores que aporten puedan descontar esos montos de impuestos provinciales, y se creará un fondo específico administrado por Vialidad Provincial.
Así que es un tema que está generando, que ha generado de qué hablar. Tengo entendido que ya en algunas localidades hay algunas reuniones entre entidades rurales eh, y los propios municipios para ver cómo reciben este anuncio. Si no me equivoco, Realicó ya tuvo una reunión con la sociedad rural de dicha localidad. Lo mismo estaba pasando en Tuay. Digo, es un tema interesante. Muchas veces se ha escuchado a los productores que se quejan por el estado de los caminos rurales, más que nada por el tema de las guías, el tema de las tasas municipales, la gente no lo ve reflejada en estos caminos rurales, que es lo que justo un poco mencionábamos recién, afecta para sacar la producción, la hacienda dentro de los campos. No sé vos, Santi, que por ahí hablas todos los días con los productores, si tenés algo apuntado sobre esto, te han comentado, hay algún ronroneo. No, tengo entendido que las agrícolas han hecho varias reuniones al respecto. La de Santa Rosa lo ha hecho en su momento porque mi padre ha ido, creo. Y la de Tuay vi que una noticia que estuvieron reunidos hace poquito, esta semana. Así que, nada, esperemos en algún momento recibir a algún invitado que nos hable sobre lo que está pasando. Seguramente vamos a tener que traer algún municipio, algún representante incluso del gobierno provincial, quien dice, o de las entidades rurales, que seguramente tengan ganas de comentarnos o por lo menos sentar su postura. Así que, bueno, en este sentido vamos a estar trabajándolo en los programas que se vienen para profundizar y no adelantarnos en esto que recién está empezando a tomar un poco de auge. Claro, sería interesante a nivel logístico mucho, ¿no? El cambio. Sí, por supuesto. Un poquito lo que se mencionaba, digo, el tema de cómo sacan la hacienda, los granos y demás, genera un costo logístico que es alto para el productor y que además pone la guita. O sea, no es que totalmente. te estás diciendo, che, loco, arreglame las calles o arreglame los caminos rurales que no puedo sacar la hacienda y no pone nada, sino que se pagan tasas y demás y creo que no se ve redituado en la realidad. Así que, bueno, antes de invitar a que Paulina pase, quiero saludar personalmente y bueno, en el nombre del programa, a la asociación, agrícola ganadera, que bueno, nos está acompañando como main sponsor en este programa. Le mandamos un saludo ahí a Nacho, a Ricardo y a toda la comisión directiva que nos está apoyando con este programa. Así que, sin mucho más. Bueno, les cuento que nos pueden seguir en redes, en nuestro campo stream, que estamos saliendo desde Render, que también nos pueden seguir ahí por YouTube y por Spotify, que le gusta mucho a Santi el tema de parar y volver a escuchar en otro momento cuando viene el campo. Así que bueno, que nos sigan entonces, que pueden ver el último programa también, que el link está disponible en nuestra bio, así que por ahí también nos pueden seguir y ver. Muy bien, y ya estamos en horario de presentar a nuestra invitada. Vos, Santi, capaz que la tenés de algún lado, ¿o no? Bueno, ¿cómo andan? Sí, la verdad que Paulina es una referente del sector agropecuario, de los mercados. Paulina lleva 30 años en el sector, hablando de todo lo que pasa en los mercados, así que la tenemos hoy acá. Paulina Lescano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bienvenida, Pauli, ¿cómo Un estás? placer y además felicitaciones porque están haciendo esto acá desde La Pampa. Me parece muy bueno. Bueno, muchas gracias y bueno, encantados todos acá en la mesa de tenerte y de contar con vos que la verdad que tenés una trayectoria muy importante, así que... Claro, venimos elevando el nivel, cada vez que pasa venimos elevando. Hoy está Paulina, que para nosotros es una representante y colega nuestra, ingeniera, recibida acá en nuestra casa de estudio, en la Universidad Pública. Así que es un placer. Yo la he invitado, confieso, a unas clases de agronomía, porque soy profesor allí, así que ella siempre asistiendo, siempre colaborando con esto de difundir qué pasa en el agro. Así que bueno, nuevamente gracias. Y ya para entrar un poquito, el programa de hoy lo pensamos que se viene un año movidito, muy movido. La parte de fina, ¿no? Se viene la siembra de fina, está a la vuelta de la esquina, le decía recién a Paulina, fuera del aire, muchos temas para conversar, tenemos una hora, no es mucho el tiempo para resumir todos los problemas que enfrenta esta campaña y Argentina, pero Paulina, ¿qué hace el productor pampeano? Hablamos de productores que tienen un rinde de 1.000 a 3.000 o 4.000 en la zona de Intendente Alvear, de fina, de trigo, vamos a poner trigo como grano principal. ¿Encaramos esta campaña como una oportunidad
o como a sobrevivir como se puede? Y difícil la pregunta por el contexto en el que estamos y quizás lo más importante es que hace un mes la situación era totalmente distinta, ¿no? Porque tenías una situación de perspectivas de humedad en el perfil, porque ha sido un año bastante llovedor, no tan típico para lo que es la zona, y no existía la guerra que estamos teniendo ahora. Esa guerra cambió por completo todo el panorama, especialmente para la siembra de la fina, porque es lo que antes hay que decidir, en donde el aumento altísimo en lo que son los costos, que también lo estábamos hablando recién, principalmente lo que es la urea, subió casi un 60% desde que comenzó la guerra, y por el otro lado los costos de combustible, que también entre un 20 y un 25%. Así que yo te diría, no sé si la palabra sería para sobrevivir, creo que para sobrevivir te da la sensación de que lo vas a hacer con poco cuidado y demás. Creo que es un año, una campaña para ponerle atención a cada uno de los puntos que te definen un buen cultivo, ¿no? Desde la parte de elegir bien el lote, pues toda esa parte, la parte bien productiva que la tenés súper clara, elegir bien el lote, hacer análisis de suelo, o sea, todas las cosas que por ahí en una campaña con muy buenos precios decís, bueno, tanto no me preocupa, acá creo que tenés que apuntar a justamente cada cosa que te asegure 1 kilo más por hectárea y que te permita reducir costos o ser más eficiente en el uso de los recursos, es una campaña para hacer eso. O sea, no sé si sería la palabra para sobrevivir. Tendría que ser medido absolutamente todo. Un planteo defensivo, tratando de ajustar los márgenes, los costos en realidad. Y te hago una pregunta. Esto que ocurre acá en Argentina, ¿en otros países, productores como Brasil, Estados Unidos, pasa exactamente lo mismo? Sí, o sea, ¿se totalmente. los costos? ¿Está hablando de lo mismo allá? Sí, totalmente. Lo que pasa es que como estamos en el hemisferio distinto, nosotros estamos preocupados por la fina, pero en el hemisferio norte están preocupados por la gruesa. Claro. Entonces, suponete, en el caso de la urea, si bien para principalmente lo que es la soja, que no se utiliza, para lo que es maíz sí se utiliza mucho. Claro. Y entonces, lo que está pasando ahora en el mundo es que se está viendo una reducción en el área de maíz. Claro, en el hemisferio norte, claro, al revés. Un cultivo inverso. Exactamente. En lo que es el área de maíz y quizás pasa a área de soja. Eso es lo que está pasando en el hemisferio norte. Y es un súper dato, porque en el hemisferio norte se produce, te diría, casi el 70% del maíz a nivel global, y en el caso del trigo el 80%. Y en el caso del trigo, todo lo que son trigos de invierno ya fueron sembrados, pero también se siembran los trigos de primavera en el hemisferio norte. Entonces, lo mismo que está pensando un productor acá, también se está pensando en el hemisferio norte. Y te hago una pregunta con respecto a eso. Sabiendo que el trigo de primavera también corre riesgo, y la Argentina, el hemisferio sur, también se corre riesgo de disminuir muchas hectáreas de siembra, ¿el precio no debería, intentaste reír porque no hay respuesta a eso, pero bueno, está buena la pregunta. ¿Tiene una mirada alcista? Bueno, también eso estábamos conversando recién, ¿no? Hoy lo que tuvimos en esta campaña fue un excedente, si querés, o una mega superproducción que hasta último momento se seguía aumentando lo que se había cosechado, ¿no? Hay algunas entidades que hablan de 28 millones, otros de 29 millones de toneladas. La mayoría de las zonas tuvo muy buenos rindes. Pero el problema de esta campaña fue principalmente el tema de calidad. Entonces, hoy vos tenés un mercado que capaz que te paga, no sé, $180 por un trigo sin calidad y 210 por un trigo que tenga calidad. ¿A dónde voy con esto? Que cuando vos comparás trigos, digamos, en condiciones cámara, hoy tenés un valor de 180, pero la nueva, que es la que estamos planteando ahora, ya vale 220. Sí, entonces, eso que vos estás diciendo ya se está viendo. Exactamente. O sea que si vos tuvieras que, vamos a ponernos en modo Paulina productora, si vos tenés 1000 hectáreas, ¿cuántas hectáreas harías de fina? ¿Qué fina harías? ¿Si harías trigo, cebada o avena? ¿Y cuántas hectáreas de gruesa apuntarías para la campaña que viene? Puede ser una siembra temprana. Hablemos de Catriló. Estás en Catriló. Sí, yo creo que todavía tenemos algo de margen. Tenemos algo de margen para... no sé qué me dice Román del mate. El micrófono, que me dio el mate. ¿Que me tomo el mate? Está muy bueno. Para que me tomo el mate. No, lo que te decía, que todavía creo que tenemos algo de margen para ver si realmente hay una caída de área en el trigo. La realidad es que esta guerra parece que va a continuar.
y entonces los fertilizantes es difícil ver que bajen, pero creo que todavía tenemos chance de que algo cambie. Y si querés, no sé si decirte exactamente la proporción de que se haría de qué fina y qué gruesa, pero yo le pondría una ficha al caso de soja, si querés, para la próxima campaña, cuando tengas que decidir en la rotación, porque esto que estamos diciendo se va a sembrar más, si bien se va a sembrar más soja en el hemisferio norte, en Sudamérica empezamos a ver que los márgenes no cierran, tanto en Argentina, porque tenemos derecho de exportación, pero como en Brasil. Entonces, quizás la próxima campaña empezamos a ver una caída de área, suponete, que te permita que acá tengamos alguna mejora. Y localmente tenés el peso de que si hay una baja de derecho de exportación, en soja es muy importante el cambio que te produce en el precio. Entonces, yo creo que haría un mix tomando un trigo de $220, que ya te cambia mucho respecto a los 180 de ahora, pensando en que puede tener alguna mejora adicional, por eso que estamos diciendo que se puede sembrar menos en el hemisferio norte, y una soja con alguna caída en el nivel de derechos de exportación que también te mejoraría mucho, en especial la rotación trigo-soja. Pasando el limpio, te interrumpo. Pasando el limpio, vos harías un trigo ya con una gran parte de tu producción, con un contrato futuro, 220, ¿podés cerrar? Sí, el tema es que si vos cerrás, lo que sí haría es cerrar en todo caso, si querés, para asegurarme las dos puntas, ¿no? Porque si vos de repente asegurás el 220 y no asegurás lo que es la compra de tu insumo de la urea y te sigue aumentando, ya arrancaste muy mal. Entonces, quizás en parte iría a los insumos que sí o sí sé que voy a necesitar en corto plazo, por ejemplo, en el caso de la urea, si tengo que sí o sí comprar algo, de alguna manera lo cubro con algún contrato futuro. Pero tampoco te diría salí como loco a vender el trigo a 2.20, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sí me parece que es importante saber que existe la posibilidad de aprovechar ese valor. Bien. Justo estaba mirando una noticia ayer, creo que fue Donald Trump, habló que había un tractor amarillo, hizo una broma, y en esa conferencia el tipo empezó a tomar medidas proteccionistas a los productores estadounidenses. O sea que Estados Unidos que está muy bien organizado en cuanto a la parte de política agropecuaria. ¿Crees qué debería hacer el gobierno actual de Javier Milei con respecto a la producción o al campo, a la siembra de lo que se viene? Bueno, hoy un elemento que te modifica por completo el número siguen siendo los derechos de exportación. Más allá de que es muy importante cómo se ha venido reduciendo los niveles de derechos de exportación, la realidad es que hoy el trigo ese que estamos diciendo que vale de 2.20 tiene un margen de suba de 15, 20 dólares si tuviera derechos de exportación cero. En el caso del maíz, algo similar. Y en el caso de la soja, son $100 por tonelada de descuento que tiene la soja, o sea, el precio que recibe el productor tiene un descuento de $100 por tonelada de derechos de exportación. Entonces, una medida que sería como muy automática y que generaría una mejora en los márgenes para el productor agrícola, estamos hablando después si nos vamos al ganadero, no le va a gustar tanto que de un día para otro le suba, pero bueno, eso sería una medida que tendría un impacto rapidísimo, ¿no? Te cambia por completo el costo. A corto plazo. En corto plazo. Es muy difícil pensar que eso vaya a ocurrir. O sea, en el caso de soja es dificilísimo pensar que el Estado va a resignar toda esa cantidad de impuestos, ¿no? Pero si siguen con la política que venían trayendo hasta ahora, creo que es factible que haya una nueva baja de un 6%. Calculale que los precios sobre los cuales se calculan los derechos de exportación en soja están cerca de 420, 430 dólares. O sea, por ejemplo, una baja de un 6% de esos 430 es un montón, no sé, el que quiera sacar la cuenta, pero te cambia un montón el número. Entonces yo creo que esa sería como la medida más importante. Y después, otra que es para toda la economía en general, es que se vaya logrando una reducción de impuestos en general, ¿no? Recién te comentaba un informe de FADA que muestra que de 100 pesos de renta que tenga el productor, 62% son impuestos. ¿Eso fue siempre así? ¿Hace cuánto venimos así? Eso sí, te diría que hace un montón de tiempo. O sea, no es de este gobierno, es de varios gobiernos atrás, porque justamente el agro es, y lo que son los derechos de exportación es muy fácil de cobrar.
de adquirir, si querés. ¿Y cómo es en otros países? Vos que viajaste mucho. No, en otros países no tienen derecho de exportación. Ah. Entonces es una competencia totalmente desleal ¿El con único país del productores. mundo que tiene...? No, el único no. Por ejemplo, otro país que también utiliza los derechos de exportación y que además los saca y los pone de acuerdo a cómo está la producción es Rusia, como un referente, ¿no? Pero después el resto no tiene derechos de exportación. Entonces imagínate competir contra Brasil, que no tiene derecho de exportación, y nosotros sí. Pauli, recién estabas mencionando un poco todo lo que tiene que ver la cuestión de costos y más que nada ahora vinculado con lo de la guerra en Medio Oriente. Yo te seguía un poco en los videos que estabas hablando un poco de esto. Esto te pregunto por sí o por no y después ya vamos un poquito con la repregunta. ¿Esta guerra impacta más que la de Ucrania y Rusia? No te puedo decir que sí o no. Un chiquitito me explayo. Bien, a ver, dale, vamos por ahí. Te voy a decir, impacta más, sí, en lo que es petróleo y en costos de insumos. Impacta menos en lo que son granos. Ajá. Trate de Es una guerra estratégica. Me meto acá. Dale, ¿Es sí, una guerra metete. estratégica? ¿Es una guerra que Estados Unidos la busca como estrategia? Sí, pues sí, evidentemente sí. Pero bueno, le quería contestar a Román que sí o que no. Pero si querés, para resumírtelo, tiene más impacto que la de Rusia-Ucrania en lo que es petróleo y tiene menos impacto en lo que es granos. Ajá. Y vos ves acá, por ejemplo, hoy estaba viendo que la soja viene en alza. Acá para Argentina, para el campo nuestro, para nuestro sector, ¿ves una oportunidad o también hay crisis, hay riesgo? ¿Cómo es el análisis que podés hacer ahí? ¿Consigo no o con...? Ahí ya podés explayarte. El tema es importante la pregunta que vos hiciste. Cuando uno escucha los titulares que la soja sigue subiendo y demás, eso es Chicago. Bien. Si vos ves los valores acá en Argentina, no ha subido. Desde que comenzó la guerra, la soja, suponete la soja mayo, que es la que se está empezando a cosechar, en realidad bajó un poquito, un 0,5%. O sea, acá no pasó. Sí subió en Chicago. Y, bueno, ¿qué otra pregunta me decías? Si acá era una puede haber una oportunidad. oportunidad. No, y por eso te decía que era la diferencia con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque lo que está pasando en este momento en la región, ahí en el estrecho de Hormuz, es que se afecta directamente lo que es el comercio de petróleo y de urea y también algo de fosfatos. Pero esa zona no es importante productora de granos, entonces no se afecta como sí se afectó en la guerra, que siguen en guerra en Rusia y Ucrania. Entonces, por eso es que no es una oportunidad hoy para, si querés, para nuestra producción de granos. Inclusive la contra que tenemos, no solamente nosotros, sino también, por ejemplo, Brasil y demás, es que aumentan los costos de logística, entonces somos mucho más caros para llegar a nuestros compradores que quizás otros orígenes. Se achican los márgenes, digamos, de ganancia. Okay. Sí. Ok, y bueno, yo ¿por qué te preguntaba esto? Porque también leía, escuchaba que en esto de que se achica un poco los márgenes, la contra que tenés con los costos, también tenés por ahí, tal vez sí, tal vez no, y esto depende también de los países con los que Argentina comercie, más demanda de alimentos, o por ahí también tenés más demanda de minerales, o más demanda de petróleo, como mencionabas vos. Sí, ahí tenés un tema, saliéndonos por ahí de los granos, que si sube el petróleo a nivel internacional, nosotros como venimos con unos meses, no sé exactamente si hace ya un año, pero venimos con meses de balanza positiva en lo que es energía, tenés el beneficio, si querés, que esa exportación va a valer más, lo que es petróleo. La contra es que también consumimos internamente y entonces genera ese aumento de costo logístico. En lo que es demanda de alimentos, yo creo que no modifica por eso que te estoy diciendo. La situación es está muy concentrada en lo que es petróleo y fertilizantes. Ahora, por ahí la relación, si querés, de largo plazo que puede ser positiva, es que si el petróleo sube, en general eso genera que sea más eficiente hacer más uso de biocombustibles. Y los biocombustibles se hacen con aceites, el aceite de soja, o con maíz, por ejemplo. Entonces, esa es la relación que muchos dicen que puede ser positiva, ¿no? Ajá. Que esa suba del petróleo haga que se utilice más aceite de soja y más maíz para mezclar, y entonces
arrastre los precios a la suba. Que eso es lo que pasa en Chicago, pero acá en Argentina no pasa. Perdón, Román, Sí. te hablo mucho. No. No, porque si no, hoy en un tema. No, está perfecto, además está muy claro. Sí, te dejamos No, seguir. una cosa importante, ¿por qué no pasa en Argentina que sí sube en Chicago? Porque en Argentina estamos en un momento opuesto a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos están sembrando y nosotros estamos en plena presión Claro, de ahí cosecha. va. Entonces, Ok, porque justo otra pregunta que tenía anotada era eso. ¿Por qué hay diferentes maneras de que se cotice la soja? O los granos en general, digo, ¿por qué hay un precio en Chicago, un precio en Argentina? ¿Cómo Bueno. eso se mide por esto que decís? claro, sí, hay varias cuestiones, pero Chicago, para tener una referencia, es el mercado de futuros más grande del mundo. ¿Qué quiere decir de futuros? Que se negocian contratos, si querés, en papeles, en donde hay jugadores que necesitan la soja real física, hay productores que van a vender la soja física, hay otros que la muelen, y después hay un volumen de gente o de operaciones que son totalmente especulativas. Entonces, para tener una referencia, en Chicago se dan vuelta, o sea, se compra, se vende 14 veces la producción global de soja y 10 veces la de maíz. Todo eso es especulativo. Entonces, estas subas que estamos viendo en Chicago tienen mucho componente de que esos especuladores consideran que el mercado va a ser muy alcista. Si ese mercado finalmente no es alcista, venden posiciones y te arrastran al mercado. Mientras que en Argentina hoy estamos en plena cosecha o comienzo de cosecha. Entonces eso es mercadería real que ingresa al circuito comercial y que le pone presión a los precios locales. Sería como para resumírtelo. Perfecto. Bien, yo te quería preguntar, Paulina, para la gente por ahí que no están del palo, que no entiende mucho de mercados, ¿cómo es la venta de granos en Argentina? Porque se habló mucho de los exportadores, ¿te acordás el problema con Vicentín, que fue muy mediático, salió en todos los medios? Contarle a la gente por ahí que desconoce, como te digo, ¿cuántas personas manejan la comercialización de granos en Argentina? ¿Es verdad que son un puñado de personas o de empresas? Sí, Sí. sí, es verdad. Pero yo creo que pasa en el mundo entero, Es así. ¿no? ¿Qué pasa? Hay grandes empresas que son multinacionales justamente, que están en casi todos los países productores y justamente cada vez son menos porque se van haciendo como asociaciones o una Claro. compra a la otra, una absorbe a la otra. Y eso es real. O sea, eso pasa en el mundo y también pasa en Argentina. Cada vez, si querés, son menos jugadores los que están Exacto. del lado de la demanda. No, porque sabiendo cuál es el problema, o sea, para mí es un problema, porque, no sé, justo miraba una historia de un productor que se hizo viral, que el tipo se quejaba en el puerto, parece que es como una especie de mafia, lo acusaba el tipo, no yo, el tipo acusaba eso, de que siempre le venía el maíz con suciedad. Ah, sí, el lo maíz, vi, ¿viste? lo vi, sí. ¿Cómo podemos ayudar al productor a que estas cosas no ocurran? O sea, ¿hay alguna manera que el gobierno, cualquier gobierno, pueda meter mano ahí y decir, bueno, empezamos a... o no? ¿O es, No, yo o es creo peor? que también hay que ver y hay casos puntuales, ¿no? Y también hay momentos puntuales. No sé exactamente la situación de este productor. En la cadena, si querés, en toda la cadena agro, hay varios participantes que muchas veces está bueno tenerlos. No sé si este productor mandó directo a puerto, por ejemplo. Sí. Vos tenés la posibilidad como productor o de mandar un acopio de la zona. Si no querés mandar directo a puerto, con el acopio de la zona en general tenés una llegada mucho más directa y resolvés los problemas más fácil. Y con una comisión del 3 más o menos, ¿no? Sí, bueno, pero vos le bueno. pagás muchas veces Sí, sí, sí. ese pago de esa comisión te deja Te da garantía tranquilo de que sí, te da que no te garantía quedan de los que no- camiones en el puerto, por ejemplo. Exactamente. Y no estoy hablando mal de los exportadores, sino Sí, sí, que sí. hay distintos jugadores que cada uno te puede dar un beneficio o no. Después, cuando mandás al puerto, también puedes contratar a tu entregador, que el entregador es el que te va a defender ese camión, entonces no te va a rechazar porque sí esa mercadería. Y bueno, y después está la cámara que es la que define si realmente pasó eso o no. Y después, muchas veces, muchos productores deciden entregar directo a exportador porque no tiene esa comisión del 3%. Y en muchos casos, el exportador, si tiene muchísima necesidad, paga también un sobreprecio, ¿no? Para cargar en el barco. Yo creo que son muchísimas distintas situaciones. No creo que un eslabón es malo y el otro es bueno. Creo que hay que tratar de diversificar, si sos productor, tus entregas al local, al grande, al chiquito, al consumo.
Y bueno, y sí, controlar muy bien toda tu comercialización, ¿no? Bien, bien. Paulina, te pregunto, ¿qué consejo le darías a un productor que nunca siguió los mercados y quiere empezar a hacerlo? Que lo Bueno. siga ella. Que te llame. Seguime Sí, en Instagram. obvio que me siga. No, yo creo que muchas veces hay productores, yo te diría que son más por ahí las generaciones más grandes que tienen mucha experiencia del pasado, en donde siempre les ha pasado que dicen, viste que tenía razón, yo no tenía que vender anticipado porque pasó algo en el medio. Y es verdad, en Argentina han pasado tantos cambios de un día para el otro y demás, que muchas veces pasa eso, el que espera y no vende saca un mejor precio. De todas maneras, yo creo que como todo está cambiando tanto y tenemos tanto peso de lo que pasa en el mundo, en esto que te decía del componente especulativo, de lo que puede pasar con el tipo de cambio, o sea, hay muchísimas más variables que hace quizás 15 años. Yo les recomendaría que vayan siguiendo los mercados. Hay, si querés, un exceso de información. Sí. Me parece que siempre está bueno tratar de seleccionar, suponete, bueno, me gusta esta persona, sigo a esta y a otro. Bien. Y Pero haces no, una comparativa entre esos dos, digamos. claro, y vas sacando tus propias conclusiones. Porque si de repente un productor que no sigue los mercados empieza a seguir la cantidad de información y oferta que hay, Es abrumador. sí, es abrumador y en realidad no te permite sacar ninguna conclusión. Bien. Pauli, contanos igual un poco, para salir un poquito de todo este eje, ¿cómo empezás a hacer tu carrera en las redes sociales? ¿Cómo te metes a explicar el mercado ahí? ¿Cómo fue ese boom que has tenido en las redes sociales? Bueno, mira, la verdad no sé, creo que empezó 2017 Instagram. La verdad no sé. Yo creo que quizás también una característica que tengo es que soy bastante grande. No soy la generación de full de las redes sociales. Creo que a mí lo que me ayudó es vivir en la Pampa. Yo antes también he trabajado en otras partes del país, he vivido en otras partes del país y la verdad que mi trabajo me encanta. Entonces, vivir en la Pampa, pero siempre me gustó seguir teniendo llegada a todos lados. Y bueno, no sé, creo que entonces ese fue mi objetivo de las redes. Y lo que me ayudó muchísimo fue la pandemia. Porque en Ajá. la pandemia como que todo era virtual y entonces ahí pude tener más alcance. ¿Y cuál fue la empresa o el pez gordo más importante que te haya llegado? ¿Qué propuesta es la que más te sorprendió a vos por redes? Bueno, por ejemplo, yo he ido a dar una charla a un congreso de mujeres en Dallas. Y yo trabajo en forma independiente, he trabajado en relación de dependencia, pero hace no sé ya cuántos años, pero 15 o más años que trabajo sola. Y me han llamado para dar una charla en un congreso de mujeres en Dallas, que eran como, no sé, 2000 mujeres, suponete. En Brasil también he dado. Y quizás eso es lo que más me sorprende, porque no es que tenga una empresa o una espalda, si querés, atrás, que diga que me haya permitido crecer. Así que quizás eso, ¿no? Que de La Pampa, yo siempre digo, de La Pampa acá sentada, es más, Todo el mundo. mucha gente no sabe ni dónde vivo realmente, no sé, creo que y por la forma que hablo, que nos comemos las heces, muchos piensan que soy rosarina. Pero bueno, eso creo que ha sido, llegar a lugares que nunca me iba a imaginar que iba a llegar estando acá en La Pampa. Porque todos los que vivimos en el interior sabemos que muchas cosas están totalmente centralizadas en Buenos Aires. Y bueno, las empresas, mucha parte económica y demás pasa todo en Buenos Aires. Entonces, cuando estás a 600 kilómetros, creo que tiene un poquito más de mérito llegar que cuando estás ahí en Buenos yo creo Aires. que bastante. Sí, un montón. Qué bueno, Paulina. Cuando vos decidiste dedicarte al agro, ¿por qué lo hiciste, digamos? Como tomaste la decisión de decir, me meto a estudiar agronomía, ¿por qué? Tan jovencito, tan jóvenes somos cuando En una empezamos. época donde no había tantas mujeres, porque fuiste la primera mujer en trabajar en la Bolsa de Rosario, ¿puede ser? Sí. Bueno, hace 1000 años, pero sí me acuerdo siempre por qué elegí agronomía. Mi abuelo, mi abuelo tenía un campo en Córdoba de eucaliptus. O sea, cero mentalidad visionaria, porque en Córdoba, que podría haber tenido, tenía eucaliptus. Bueno, entonces toda mi infancia y adolescencia la pasé ahí, me encantaba la parte productiva y bueno, eso, me gustó siempre. Ya vivías acá, o sea, vos eras oriunda de acá. Nacida Sí, acá. sí, yo vivía acá, mi
familiares, algunos estaban en Córdoba. Pero siempre es como que no dudé demasiado. Por ahí habré dudado en estudiar biología o agronomía, y la verdad es que me gusta la parte comercial también. Y si tuvieras que darle un consejo a tus hijos o a alguien joven que quiere dedicarse al campo, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que con los años aprendí que es fundamental hacer lo que a uno le gusta, porque después con el tiempo vas a terminar haciendo mejor algo que te gusta. Claro. A los que les quieran incursionar o trabajar en el agro, yo creo que hay muchísimas alternativas, muchísimas ramas, si querés. Pensá que cuando yo estudié agronomía no existía el tema así, mercados. Ahora está lleno de gente que habla de mercados. Pero lo que me encanta de agronomía es que después tenés posibilidades de trabajar en investigación, en la parte comercial, en la parte, no sé, de extensión. Yo les diría que al que le gusta que se meta, quizás cuando terminan de estudiar me metería de lleno a trabajar en una pasantía, en lo que sea. Me parece que seguir estudiando indefinidamente eso, no sé si lo recomiendo, me parece que no. Pero sí, ir por lo que a uno le gusta. Esta frase de que el campo siempre gana, ¿es un mito o es una realidad? Yo creo que es un mito. ¿A qué se refiere? ¿A la parte económica? Sí, sí. No, yo creo que es un mito. La verdad es que tenés distintas situaciones, así como hablábamos de distintos eslabones que tenés los exportadores grandes y demás. Nunca tenemos que dejar de tener en cuenta que cuando uno habla de productores, tenés una diversidad, según los censos, son capaces de 200.000, suponete, unidades productivas. Tenés desde chiquitos productores que, no sé, no tienen más de 300 hectáreas o 500 hectáreas en distintas zonas, y después tenés las mega empresas que van creciendo y cada vez tienen más y más hectáreas. Yo creo que entonces es difícil decir eso como una afirmación. Hay muchos casos de empresas que han perdido y se desaparecen directamente, y después otras que, bueno, que van logrando evolucionar. Así que yo creo que es un mito. Ujú. Y ahora voy a hacer un cambio de frente total de lo que venimos hablando. Me interesa meterme un poco en la cuestión maquinaria, tecnología. ¿Cómo es el estado que tiene hoy el país o el productor? No sé si el productor, digamos, grande, sino el mediano y pequeño. ¿Invierte en tecnología? Sí. ¿Le dan los márgenes? ¿Es rentable? ¿Cómo? Mira, yo la verdad es que no sé qué opinás vos, Santiago, también, o qué opinan ustedes. Yo lo que veo es que en general el productor, cada dolarcito que tiene, lo invierte en tecnología para seguir produciendo, inclusive los que son más chicos. Así que me parece que eso estamos bien. O sea, el agro en Argentina invierte un montón. Hay un número relacionado con esto que vos me preguntás, en lo que es maquinaria y demás. Importantísimo. Cada año los productores agrícolas en su conjunto, del chiquito al grande y todos, invierten más o menos 11.000 millones de dólares. Invierten para cultivar y demás. Esos 11.000 millones de dólares son, por ejemplo, los que se necesitan, muchos dicen, para poder seguir creciendo lo que es la producción de petróleo. Pero bueno, el agro todos los años invierte esa cantidad de plata. O sea, es un montón. ¿A dónde voy? Te respondo. Yo creo que se siguen tecnificando, y si no lo ves cuando hay una expo agro, un agroactivo, lo que fuera, los productores están todos en las casas de maquinarias. Ahora en Expodinámica... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No, pero yo concuerdo con vos, tuve la suerte de viajar a Brasil, fui a Estados Unidos, a la parte del cinturón verde de ellos, y me llamaba la atención que por el Estados Unidos es un paquete bastante armado. Vos me imagino que has viajado en varias oportunidades y no aplican tanta, obviamente que la tienen mejor que nosotros, pero digo, no es tanto como la región cimaria pampeana, porque uno se imagina, vos traes un estadounidense acá y ver cómo producimos, es muy bueno lo que hacemos acá. Yo creo que la siembra directa, el tema de los cultivos de servicio, la vicia, cómo manejamos los sistemas mixtos, hacemos bien las cosas. He tenido la suerte de también recibir mucha gente de afuera por la facultad y se sorprenden de lo que hacemos acá con regímenes de 600 milímetros y con todas las cosas que trae Argentina, ¿no? La mochila, que es mucho, Sí. el tema de impuestos, costos, etcétera. Paulina, y una cosa más acerca del agro. ¿Cómo va a ser el futuro de los próximos
10 años. Sacando la política, si pudieras hacer un paréntesis en la política y sacarla de lado. Para que no me traje complejo. Es difícil. No me traje la bola de... No, pero sacando la política, saquemos el contexto político. ¿Cómo es al productor pecuario de acá a 10 años? El cambio generacional, vos que andás mucho, andás por todo el país, me gustaría saber tu opinión acerca de eso. Sí, yo creo que hay un montón de cambio generacional, hay muchísimo. Por ejemplo, yo les decía lo de la edad, yo soy más 50 y en mis redes la franja que más me sigue por ahí son de 35, 40. O sea, hay mucho recambio generacional, después también algo de gente más joven. Así que recambio hay, ese recambio viene con toda la energía que tiene la gente más joven. Y si querés la respuesta, no sé si eso va a pasar. ¿Cómo imagino yo que sería buenísimo que pase? Que tengamos una diversificación de producción y de exportación. Nosotros hoy estamos exportando casi todo lo que se produce, por ejemplo, de grano. Me encantaría que nos transformemos en un gran exportador de carne, por ejemplo, pero no exportador de carne dejando de cuidar al mercado doméstico, sino que podamos abastecer el mercado doméstico y además exportación de carne. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de todo el maíz, de mucho maíz transformarlo, tenemos posibilidad de ese maíz transformarlo en etanol y transformarlo en combustible, en lo mismo con el aceite de soja. Entonces, si me decís, yo me imagino que vamos a ir hacia eso, hacia lo mismo que pasa en el resto del mundo, ¿no? De los países grandes. Pero eso es ¿a cuántos años lo estás imaginando, digamos? Sí, 10 años deberíamos, pero recontra tenerlo. Yo me imagino que con pequeños cambios, no con grandes cambios, con pequeños cambios y con decisiones políticas, en menos tiempo ya podemos ver un cambio estructural importante. El bioetanol, justo lo mencionaste, también representa esta medida del gobierno, y si querés te dejo ahí que te explayes también, que lo has hablado. Pobre, ya está resignado, no me decís que sí o que no. No. Eso era digamos, para que me des el pie para entrar. Ahora ya no. Pero porque este tema ya te veo que lo hablas además. El tema del decreto y todo lo que ronda alrededor del bioetanol y la cuestión combustible, te dejo para que lo expliques. Pero también te pregunto, ¿hay una oportunidad para el campo pampeano ahí en toda esta secuencia? Yo creo que esto que pasó ahora, que fue que el gobierno lo que hizo fue el corte obligatorio con etanol es de 12% y lo autoriza 15%. No cambia demasiado la situación, porque el tema es que si no le cierra el número a los que producen etanol y al que va a mezclar el etanol, no va a crecer, ¿no? Pero sí creo que es un buen indicio de que están viendo que si eso se diera, reduciría en cierta manera el precio de los combustibles y la dependencia del mercado internacional del petróleo y demás. Así que yo creo que es como un principio de algo que puede cambiar a futuro. Y en el caso de etanol, como te decía, nosotros consumimos más o menos anualmente de maíz 2 millones de toneladas para hacer etanol. Y exportamos arriba de cerca de 35 millones de toneladas, para que tengan un parámetro de todo el maíz que se va sin transformarse en carne ni transformarse en etanol. Y en soja se consume muy poquito para hacer biodiesel, 5 o 6 millones de toneladas. Si hubiera, porque la norma lo que decía es que el corte obligatorio con biodiesel es de 7,5, está autorizado a mezclar hasta un 20% para el gasoil. Y eso no ocurre, de nuevo, porque no es rentable, porque hoy en día el gobierno, y de nuevo, no es que estoy hablando de este gobierno, es la forma que de los últimos gobiernos, el Estado pone el precio del etanol y del biodiesel. Entonces, no es rentable, entonces no se produce. Si hubiera un cambio, si realmente se hiciera como en otros países, el consumo de soja para transformar en biodiesel sería enorme. Entonces, eso también es todo demanda local de puestos de trabajo, de industrias, así que es el comienzo de un cambio, me parece, pero hoy no te modifica, ¿no? la demanda. Uh-huh. Bien, y te pregunto otra cosa, me interesa, ¿sabes qué? Meterme en una cuestión de la valorización que tiene por ahí el gobierno nacional o la actual gestión con respecto al campo.
el otro día intercambiamos un par de mensajes con un conocido, ¿viste? Y me decía, hoy el gobierno puede gozar de un superávit fiscal, ¿no es cierto? Que dice que es a costa del petróleo o de las inversiones en vaca muerta que ha redundado en la exportación de petróleo y ha generado esta suerte de superávit, digamos. Y en esa queja que él me traslada, me dice, el campo ha quedado olvidado, porque en realidad el superávit lo está dando el campo. ¿Qué mirada tenés alrededor de eso? Sí, totalmente. No sé quién te dijo eso, pero es así. El campo viene, así como invierte esos 11 mil millones de dólares todas las campañas, viene aportando todos los años más o menos 35 mil millones de dólares, más o menos. Contra 8.000, puede ser 8.000 millones del petróleo. Sí, ¿Del último año? Sí, exactamente. Eso es el último año. O sea, entonces, en las noticias o en los titulares pesa siempre mucho más el cambio que está teniendo en la energía, pero la realidad es que el agro viene desde siempre generando esa cantidad de dólares. Deberíamos igual, acá me meto yo, sí, sí. Deberíamos igual como país, ¿no? Empezar a meter, vos lo dijiste recién, una etapa de industrialización, ¿no? Que no se está dando, para mí no se dio con Macri, que todos esperábamos por ahí, o el campo esperaba por ahí que se diera, no se dio, con tasas súper elevadas. Alberto Fernández, vimos pandemia, fue caótico todo el gobierno. Y con Milei, si tuvieras que por ahí definir algo bueno y algo malo de este gobierno, de lo que va a este gobierno, ¿me podrías decir algo bueno y algo muy malo? Bueno, algo bueno, que ya casi que uno siempre se olvida, ¿no? De las cosas, lo que es el mercado de exportación está totalmente libre. Lo malo anterior era que de repente cerraban los registros de exportación, entonces ahí no era que no tenías precio o estabas desconectado de Chicago, no podías operar. Entonces eso me parece que es muy bueno, mercado libre, bien. Me parece que es muy bueno, la reducción en los derechos de exportación también me parece que es muy bueno, que ha sido gradual, eso me parece lo bueno. ¿Y qué me preguntabas? Lo malo. Bueno, no sé si es lo malo, pero me parece que todavía queda muchísimo de las promesas de campaña de reducir la carga impositiva, no solamente en el agro, sino en toda la economía. Entiendo que no debe ser fácil y que está en una encrucijada justamente y por eso en parte no se puede hacer, pero creo que eso sería como lo que sí o sí de alguna manera tiene que lograrse, que cambiar en algún momento para que todo esto que estamos hablando pueda suceder. Porque estamos viendo, y bueno, ahora se viene Expodinámica, vos decías la parte de inversión, un poco va de la mano el tema de las tasas de interés, ¿no? En Expoagro salieron ahí faltando pocos días con tasa cero, todo el mundo se fue como aprovechando esa oportunidad y es raro, ¿no? Como falta un poco para mi acompañamiento. ¿Vos lo ves así también? Sí, yo lo que veo, ahí me diste pie para esto, de qué es lo malo que veo, que con tal de mantener el superávit, la economía está entrando en una especie que hay los pro gobierno te van a decir que no es una recesión, los que no son pro gobierno te van a decir que es una recesión, pero la realidad es que es un estancamiento de la economía, más allá de que el PBI en el 2025 haya subido y demás, haya crecido. Cuando mirás la composición de ese crecimiento, tenés algunas industrias que han crecido, como es la parte de energía, el agro y demás, y después tenés un montón de industrias que están cayendo. Entonces, quizás eso es lo que veo de malo, ¿no? Que el objetivo de mantener ese superávit fiscal es a costa de un montón de cosas. Por ejemplo, el crédito carísimo que sigue estando, la imposibilidad que no... eso es como que evita que todo lo que estamos hablando suceda. Bien. Te quería consultar porque más allá del tema de retenciones, y ya después posterior te pregunto algo más, además de la exportación, del derecho de exportaciones, ¿cuáles son los otros impuestos que afectan al productor y que hacen que digamos que por ahí sean más chicos los márgenes de ganancia? En realidad, el resto de los impuestos son los mismos impuestos que le afectan a todo el resto de la economía. Lo que pasa que en el agro, lo que es la producción agro, tiene tanto peso los derechos de exportación que ese margen se achica muchísimo porque tenés lo mismo que todo el resto, más, imagínate que en soja es un 24% del precio, es un montón. Entonces, creo que no hay un impuesto extra. Toda la economía paga los mismos impuestos, pero el agro tiene ese peso enorme de los derechos de exportación. Bien, y después, digamos, en este análisis o esta pregunta que te hago,
hay zonas que sean un poquito más, que te inviten a producir, por ejemplo, digo, pensando en las tasas que te puedan poner determinados municipios o determinadas provincias. ¿Hay algún lugar en donde vos decís, che, acá es un poquito más rentable que allá? Mira, ese informe que después se los recomiendo que lo busquen de la Fundación FADA, que muestra la composición de la renta, cuánto se lleva todos los estados, está por provincia también. Si mirás, Sudeste de Córdoba es como la que está un poquito mejor, pero no es tampoco una cosa de locos. Y otro dato que tiene que ver quizás con un impuesto, si querés, o un costo extra que tiene el agro, que no tienen por ahí otras industrias, es todo lo que es el costo logístico y que se ve muy afectado por el costo del combustible. Relacionado con las zonas que vos también me estás preguntando, y con esto que yo les decía, casi el 70%, por ejemplo, del maíz se exporta, no se transforma en carne en la zona. Vos imaginate que lo que se hace en Salta tiene capaz de 1000 kilómetros para entregar ese maíz. O sea, las zonas más alejadas a todo lo que sea zona Rosario, además, tienen costos extras altísimos que por ahí otra actividad no tiene. El agro sí la tiene. O sea, no es que es un impuesto, pero sí es un costo que otras actividades no tienen. Bien, y yo por lo menos la última que tengo anotada que te quería consultar, capaz que no es mucho de lo que vos te dedicás el día a día, pero debes tener una formación o información. ¿Cómo está el tema de economías regionales? ¿Cómo se está moviendo en el mercado? ¿Están vendiendo mucho? ¿Están vendiendo poco? ¿Cómo está esa situación? Y no están para nada bien en conjunto, o sea, no por ahí para meterme en determinadas. El principal problema que por ahí tienen en las economías regionales es que con el tipo de cambio que tenemos actualmente quedamos muy poco competitivos y entonces otros mercados toman nuestro puesto. Por ejemplo, no sé, vos vas a la verdulería ahora, compras una cajita de arándanos, vienen de China. Ajá. Nosotros somos productores de arándano. El otro día estuve en una charla con los productores de arándano, están totalmente desahuciados, porque vos imaginate que desde China es más barato traer un arándano en una cajita Con todos los costos logísticos. con todos los costos logísticos que comprar el arándano que se produce en Argentina. Entonces, las economías regionales creo que son las que más sufren esta, si querés, apertura de la economía, que me parece que está bueno abrirse. Lo que pasa que me imagino que para que sea leal, si querés, o competitivo para todos, tendría que bajarse muchísimo la carga impositiva y poner a la industria local igual que, por ejemplo, a la industria de China. ¿A dónde voy con esto? Creo que las economías regionales son las que más están sufriendo esta situación de la economía en general. Entonces, imagínate que todo lo que son producción de manzana, de uva, todo en el sur, tenemos invasión de Chile, invasión de China, invasión de Nueva Zelanda, y eso en parte tiene que ver también con lo del tipo de cambio y también con esto, ¿no? Estamos compitiendo con cargas sociales que en otros países no tienen, con impuestos que en otros países no tienen. Y bueno, ahí entra la discusión que muchos dicen, bueno, si no sos eficiente, que cierres. El problema gravísimo es que esas economías, para que después vuelvan a funcionar, pasan muchísimos años. O sea, un frutal, no sé, son mínimo 10 años entre que decidís. Entonces, creo que son las que más complicadas están hoy en esta situación. Muy bien. Paulina, volviendo a la parte de La Pampa, vamos a hablar de la parte regional nuestra, y vos sos especialista en mercado. El pampeano, ya hablamos de la parte fina, pero ¿qué consejo le darías al productor, sobre todo joven, que está haciéndose cargo del campo, sabiendo que la vaca está repuntando? Porque hoy estamos en muchos campos mixtos con este la gran oportunidad en realidad, sí, totalmente, de la vaca, y problema para la parte agrícola, que los márgenes no dan. Eso es lo que quería decir. Hay que hacer un poco de todo, porque siempre está bueno poner un poco de huevo. Siempre escuchaba a mi abuela, que era productora, poner un huevo en cada canasta. Aseguremos que tenemos algo de trigo, algo de maíz. El maíz siempre acá es un cultivo muy fiel a la pampa. ¿Qué consejo le da a esa persona? Digamos, volcar un poquito más de huevo a la parte ganadera en los campos mixtos, haciendo reservas,
y poner en stand-by un poco la agricultura, porque sos especialista en el mercado. Sí, yo creo que eso sería lo ideal. Y te voy a dar un comentario porque lo que estamos viendo, lo que es la demanda de carne, eso sí es algo que todos los analistas y todos los especialistas de mercados ganaderos te dicen, no es algo de hoy, coyuntural. Bien. Es algo que viene y que va a seguir creciendo durante mucho tiempo. Entonces, sabiendo eso, creo que por más que muchos dicen, bueno, ya es tarde por ahí para entrar al negocio ganadero, creo que todavía hay muchas posibilidades para que siga creciendo. Así que sí, yo diría diversificar, fundamental, pero está más en nuestra zona, que tenemos muchas posibilidades de conseguir, digamos, ambientes que te permitan dedicarte a la ganadería. Me parece que es una oportunidad. Eso sí es una oportunidad. Bueno, por mi parte, nada, agradecerte. No sé si alguien... Yo te quería consultar un poco cómo, si alguna vez sentiste en algún ámbito que ser una mujer del agro te pesaba o no, o al contrario. No, la verdad que no. Yo siempre digo lo mismo. Tuve la suerte de tener jefes que me han dado lugar. Sí, quizás me ha pasado, pero no sé si es una cuestión de género o de edad. Me ha pasado, por ejemplo, estar en situaciones de compartir una charla con colegas más grandes que yo, y el colega decía exactamente lo mismo que yo decía, y el que estaba escuchando a mí no me registraba. O sea, pero no sé si eso era una cuestión de género o de edad, ¿no? De cuando uno es joven no te escuchan. Pero no, la verdad que no he sentido nunca eso. Buenísimo. Paulina, bueno, muchísimas gracias por pasar por los estudios de Render Stream, por pasar por nuestro campo Stream. Te agradecemos muchísimo, así que en nombre de la mesa te damos un fuerte aplauso. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Sí, éxitos. Gracias. Te esperamos en Expo Dinámica. Sí, a full. ¿Vas a estar en la Expo? Justo no voy a estar, pero... Ajá. Te vamos a mandar Esta videos, vez. fotos. Tenés falta. Esta Tenés vez, falta. porque la otra vez siempre sí estuve. estuvo, siempre colaboró. No, es más, de este año creo que nos hiciste publicidad también, así que gracias como siempre por colaborar. Gracias. Señoras y gracias. señores, Paulina Lescano, consultora en mercados agrícolas y estrategia global, ingeniera agrónoma, muchísimas gracias. Gracias, y chicos. con esto nos vamos lo que fue el tercer programa de nuestro campo stream, el primer streaming de campo de la provincia de La Pampa. Muchas gracias.